99. Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Para la primera mesa de trabajo de Antioquia, como siempre, es un gran placer estar con todos ustedes. ¿Cómo me les va a... Duber, ¿cómo está? Todo sonriente, como siempre, en la primera vez. El lado amable de las noticias. Ah. Ya estamos al aire. Claro. Hombre, coordinador. Andrea Gómez, gracias. Qué buena esa acotación. Aquí se la leí con el mayor de los gustos. Bueno, Germán Mendoza, nuestro invitado de hoy, porque aquí nos metemos en cuánto tema hay. Claro, Nacho, mire, ya sabe usted que se comenzó a mover ese tema de las campañas políticas, hay más precandidatos que ¿Candidatos? Sí, que candidatos de todos los partidos, hay como 10 por cada partido político y se comienzan a mover las cosas para las elecciones del próximo año. Pero yo quería enfocar el tema de eso, de las campañas políticas, desde otro punto de vista. Toda la vida nos hemos quejado de los políticos, le echamos la culpa a los políticos de todos los males de este país y al final terminamos votando por los mismos políticos. Y yo quiero presentar a mi invitado, pero antes les aclaro que tenemos una entrevista. Logré conseguirme una entrevista con una persona que fue gerente de una campaña política hace un tiempo. Una campaña política, él quiso que no lo identificáramos, por supuesto, y nos va a contar algunas intimidades de lo que ocurría en esa campaña política, que yo no sé, nuestro invitado nos dirá si así funciona en la mayoría de las campañas o hay algunas muy pulcras. Nuestro invitado es el doctor Gilberto Tobón Sanín, él es abogado y analista político, lo hemos tenido en varias oportunidades aquí y a él le agradezco por habernos acompañado en esta oportunidad, doctor Tobón. Muchas gracias, Nacho, Germán, los periodistas que nos acompañan y a todos los televidentes, buenas noches. Bueno, yo quiero comenzar, Nacho, con algunos de los apartes de esta entrevista que logramos conseguir con un excelente de una campaña política. Eso normalmente no se lo cuentan a nadie, la gente participa en las campañas y se queda callada con eso porque eso no sale a la luz pública. Vamos a ver una de estas entrevistas, de estas partes de la entrevista que le hicimos, donde habla de la parte sucia de las campañas, qué es lo que hay ahí adentro en las campañas que a veces no conocemos los ciudadanos de a pie. La campaña política tiene su parte, por decir, sucia. ¿Cuál es la parte sucia? El gobierno te asigna unos dineros los cuales están legalizados, pero la campaña política por debajo te entrega otros dineros. ¿Para qué? Para el manejo interno que ellos quieren hacer. Manejo interno, lo digo, donaciones extras, por no decir compra de votos, que realmente se va a comprar votos o a negociación por votos o por ganancia política para ambos lados, sea para contratos o sea para beneficios mutuos de cada persona. Otro tema que nos contaba este excelente de campaña que tiene que ver con lo mismo de lo que estaba hablando un segundo. Él manejaba dineros, era gerente de una campaña regional porque la campaña era nivel nacional. Y él se encargaba de los dineros aquí en el departamento de Antioquia. Y mire lo que nos decía, cuánta plata se recibe por encima de la mesa y cuánta por debajo. Yo manejé una campaña política en la cual te podría decir que el 20% del dinero que yo manejaba era por encima y el 80% era por debajo. Y tuve conocimiento de esa misma campaña, donde habían varios tesoreros y varias personas que repartíamos el dinero, que yo era el que tenía la provisión más pequeña de toda esa plata. O sea, lo que a mí me daban era, por decir así, la menuda. ¿Y para qué esa plata? ¿Para qué la plata por debajo? ¿Para qué se usa la plata en las campañas políticas? Pues también tenemos la respuesta. Por ejemplo, llegamos a ciertas zonas donde los líderes de la zona, porque los líderes los tomo como los caciques políticos, los directores de las acciones comunales, las personas que manejan como el cuento político y de por sí también muchas veces los que manejan los presupuestos participativos, ellos decían, ¿cuánto hay para mí y cuánto hay para el evento? Entonces, uno preguntaba, ¿cómo que cuánto hay para mí? Sí, ¿usted cuánto me da por esos votos? Yo le garantizo tanta cantidad de votos. Entonces la gente dirá, ¿cómo voy a hacer yo para saber que una mesa votó o no votó? Ellos tienen el control de las mesas y saben quién vota y quién no vota por ellos, y quién cumple y quién no cumple. Bueno, tenemos más de esta entrevista que hicimos con este excelente de una campaña política, la vamos a ir pasando más adelante, pero yo quiero que comencemos el debate con la primera parte que hemos escuchado. Le quiero preguntar al doctor Gilberto Tobón, estas cosas uno se las imagina, a veces uno conoce que pasen estas triquiñuelas en el manejo de los dineros en las campañas políticas, que haya compra de votos, pero digamos que eso es la generalidad o se escapa alguna. A ver, Germán, yo voy a hacer un resumen lo más corto posible de lo que es una estructura política y social en la sociedad colombiana para poder entender cómo son las prácticas políticas, ¿cierto?
El Estado colombiano no es un Estado moderno, ni es un Estado constitucional, ni es toda esa basura que enseñamos los profesores en la Facultad de Derecho. Eso no es cierto. El Estado colombiano es un Estado premoderno y patrimonial. Patrimonial. O sea, el Estado es un patrimonio, un botín que hay que capturarlo. ¿Y cómo se captura? Hay que saquearlo. Y claro, a saquearlo. Es el capitalismo colombiano es, esperando una expresión del sociólogo Max Weber, un capitalismo pirata. Vive de acumulación de rentas. En este momento, en el siglo XIX, eran pues las rentas del oro, ¿no es cierto? Y de ciertos productos agrícolas que fueron cobrando importancia, como la quina, el tabaco, el añil y finalmente el café. Pero ya en este siglo XX, a partir del 80, comienza un fenómeno económico abrumador y cada vez más creciente, que es el proceso de acumulación de grandes masas de capital dinero a través de las rentas del narcotráfico, el cual para operar tiene que operar protegido por el Estado. Es imposible operar de otra manera, ¿no? Entonces, ¿quién los protege? La policía, el ejército, los jueces, los políticos protegen todo eso y se benefician de eso, ¿no? Se enriquecen con eso. Entonces, la política colombiana ha sido siempre una política supremamente corrupta desde el siglo XIX. Hubo casi cerca de 19 guerras civiles en el siglo XIX entre regionales y nacionales. Al punto de que siempre lo que ha operado en la política colombiana es el fraude electoral. El fraude electoral es pan de cada día. Eso no ha cambiado desde el siglo XIX. En el siglo XXI, ¿dónde se ganan las elecciones, Germán? En la registraduría. En la noche donde salen, ahí se ganan. ¿Se ganan con qué? Con plata. Para que se asombre pues usted. Una curul de senador se la sacan a usted limpiecita por 3.000 o 4.000 millones de pesos, póngalos ahí en efectivo esa noche. Y verá que le gana por 100, 200 o 300 votos al que le estaba riñendo. Y hay funcionarios de la registraduría que se encargan de eso. Y usted me dirá, ¿y el registrador? ¿Y el registrador no vio? Pues por favor, ¿cómo no va a ver? ¿No es cierto? Entonces, la política colombiana está basada en el clientelismo, o sea, en los favores. El político hace favores y con eso crea una cauda, ¿no es cierto? Pero en los últimos años ha habido una variante todavía más dañina y más dramática. Ya no es el favorcito que te hace el político, el diputado, el concejal, el representante de la Cámara, no, ya es los contratistas del Estado que te entregan millonadas a cambio de que tú le vas a entregar los contratos y los dineros ilegales del gasterismo organizado, articulado a los partidos políticos, articulado, que te entregan tulas gigantescas llenas de dólares. ¿Quiere un ejemplo? El profesor 8.000, pues para que la gente lo vio todo. Y eso se sigue haciendo, eso no se ha acabado. Sigue habiendo profesor 8.000, lo que pasa es que no se hacen públicos. Doctor, yo le hago una pregunta. Listo, se habla, pero entonces lo que yo le entiendo a usted es realmente la registraduría la que está haciendo todo este tema fraudulento. Siempre lo ha hecho, siempre. Sí, porque uno pensaría, entonces a la gente por una bolsa de leche, por un transporte, los famosos buses llenos de gente, pues los llevaban. Antes había control sobre eso, porque antes estaban todos estos voceros, todos estos que llevaban y podían entrar allá, pero ya uno entra, si me hayan pagado, yo voto por el que yo quiera. Usted dice que entonces la corrupción está dada es estrictamente en la registraduría. Es decir, el momento básico y definitivo, sí, porque ellos son los que entregan finalmente son los notarios que dicen ganó fulano con tantos votos, entregan perdón, pero es que esa no es la única corrupción. La otra corrupción también es la entrega del dinero para comprarse los votos, Nacho, a puño limpio. Sí, pero un voto vale en la costa 50, 60, 70. Pero ese voto usted no tiene cómo verificar si fue efectivamente realizado por usted. No, pero mire lo que decía el denunciante, la persona que nos hablaba ahorita en la silueta, que tenían el control en las mesas y sabía qué persona votaba en cada mesa. Ya estamos yendo más allá. Se reparten entre ellos. Hay un factor que en el tema de reconteo, cuando se presentan los famosos reconteos de votos, no son reconteos de votos, sino reconteos de planillas. Y las planillas son las que se manipulan. Muy bien. No es reconteo voto Entonces, a voto. Quiero avanzar ahí en el tema. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que el voto electrónico podría superar esta crisis de corrupción o sería meterlo en una corrupción mucho mayor? Peor. Vea, Nacho, yo creo que la corrupción puede tener controles relativos.
Aquí uno de los personajes más corruptos de este país, que en paz descanse, como dicen la señora, Julio César Turbay Ayala, produjo frase filosófica, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer con la corrupción, doctor Turbay? Dijo, la reduciría a sus justas proporciones. Hágame el favor, hágame el favor. Pero es que es verdad, o sea, corrupción, si usted lee la historia política, la historia de Roma, Grecia, la historia de Occidente, siempre el político, no hay políticos veraces, Nacho. El político veraz fracasa. Merleau-Ponty, filósofo francés, en homenaje a Maquiavelo en 1957 en Florencia, pronunció esta frase lapidaria y hermosa: la política es el arte del simulacro. Es el arte del simulacro. ¿Cómo va a llegar un político a decir, por ejemplo, para ser alcalde de Medellín, voy a acabar con todos los vendedores ambulantes, voy a perseguir todos los pordioseros, voy a acabar con la gente? Por favor, no, él no dice eso. No, tiene que decir lo que la gente quiere oír. Claro, es que eso es lo que él dice, Todo para político, poder ser sí. un político exitoso. Jacques Chirac, para terminar esta primera fase, le preguntaron, ¿y las promesas de campaña? Y dijo, para que la crean los idiotas que piensan en ellas. Los idiotas. Vi un estudio muy importante que salió por estos días publicado donde ya se empezó a cuestionar el voto de opinión en Colombia, donde dicen que tal voto de opinión no existe. Me lo leí y me quedé como muy impactado. ¿Será que todo esto está cambiando hacia un voto de redes sociales? ¿Será que esas artes que se manejaban en plazas públicas ya no existen? Estamos cambiando en la política, más no en los resultados. Muchas preguntas a la vez, pero... Hay una cosa que los politólogos llaman el mercado político. Hoy en día, siglo XXI, a nivel mundial, un político se vende como vender un producto mercantil cualquiera, un jabón, un desodorante, cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, usted va a ser candidato, entonces usted no puede vestir así, usted no puede hablar así, usted... Venga, lo primero que le buscan es una asesoría estética, ¿no es cierto? Venga, pues, organícese, pues, preséntese, ¿no es cierto? Y hay publicistas, hay manipuladores de opinión, ¿cierto? Manipuladores de opinión, expertos en eso, ¿no es cierto? Los partidos políticos a nivel mundial están en crisis. En Francia acaba de ganar un sujeto astuto, Macron, ¿no es cierto?, que se salió de los partidos. No es que él no sea parte o representante de esa burguesía francesa, lo es y a muerte, ¿cierto? Nos hizo creer que se había salido, eso es lo que está pasando. Claro. O se salió porque le convenía. No, el arte del engaño nos hacen creer. Por eso. Pero, ¿qué es lo que está mostrando? Que la política, un fenómeno fantasmal e hipócrita, que es el de la antipolítica, ¿no? Entonces un tipo sale mechudito, ¿no es cierto?, de blue jeans, composición del lugar, ¿no es cierto? Yo soy la antipolítica, ni uribista ni antiuribista, ni me subo ni me bajo, ¿no es cierto? No ni me chicha comprometo ni con limonada. Sí, ni chicha ni limonada, no me comprometo con nada, con gobernar, con mis amigos, ¿no es cierto? Y lo que vaya entrando, ¿cierto? Oiga, fue Esa es demasiado la directo usted con el antipolítica, ejemplo. y eso da resultados en momentos de crisis. Y estamos a nivel mundial en un momento de crisis. Vean que ganó Trump. No es solamente Colombia, sí. No, sí. a ¿Quién nivel sería ese mundial. candidato hoy en Colombia? ¿Cómo? ¿Quién sería ese candidato hoy en Colombia? Tal cual usted estaba El describiendo. Trump. No, Sí, no, en sí, Colombia. sí, el El Macron. Macron. pero usted En la político. Me extraña ¿Cuál pues sería? que usted que es periodista y de tanta televisión no sepa de quién estamos hablando. Seguramente será nosotros sí, pero los del televidentes. personaje que tanto seduce a las damas porque como les parece también parecido, ¿no es cierto? Y a los universitarios. A ver, yo con eso no trabaja, entiendo la ¿cierto? pregunta, Lina. No es quién fue ese, No. sino Es el quién modelo. quién sería Sería ahora hoy. el que cumple con esa descripción. Exactamente. ¿Qué candidato habría? Sí. No, aquí hay varios candidatos que están jugando a la antipolítica, ¿cierto? Está Fajardo, está Claudia López, hay varios personajes que juegan a eso, ¿cierto? Lo que te quiero decir es, la antipolítica es una farsa. La antipolítica es una farsa. Eso es lo que tiene que tener uno claro. Esto es abrir las puertas, entonces, por ejemplo, y usted que conoce el caso de Venezuela, o sea, de pronto estamos repitiendo la historia en muchos países del mundo con lo que pasó en Venezuela, que pasó mucho tiempo. Entonces se abren la puerta a los antipolíticos, a los anti, y por eso es que llegan y se montan en todo esto. O también hacen parte de lo mismo. No, a Con ver, Chávez, o la misma FARC en Colombia, o lo que pasó en Brasil, o en muchas partes. A ver, lo que pasa es que la coyuntura venezolana fue muy particular, ¿cierto? Una coyuntura de crisis de los partidos tradicionales,
Porque es que Venezuela vivía de las rentas del petróleo. Entonces, ¿qué hacían los gobernantes? Los del ADECO y la democracia cristiana, robarse las rentas del petróleo. Total, en los 70 se las robaron todas. Totalmente, Sí. totalmente, ¿cierto? Como aquí también ya robaron bastante del petróleo. Usted me preguntó en las charlas que quién se había robado Reficar. Yo le dije, Nacho, un piano de cola no se roba solo. Y te dije, lo robaron los dos. Porque es que cómo se va a robar unos 6.000 millones de dólares si no está en el curibito del poder. Es imposible, es imposible. Entonces, te quiero decir lo siguiente. La política está totalmente copada por el dinero en este momento a nivel mundial. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que es una fatalidad de hace unos 4 años. No hay límites al aporte a las campañas. O sea, como quien dice, ustedes, grandes capitalistas, pongan el presidente de su país, listo, lo pagan de contado. Lo pagan de contado. ¿Cuánto vale esa presidencia? Vale tanto tenga, yo doy la plata. O yo le pregunto a usted una cosa, ¿usted cree que quién pone presidente en Colombia? Yo le digo un personaje que pone presidente y no tiene ni un voto, igual que el suyo, Luis Carlos Amiento Angulo. Tiene fiscal de bolsillo, con eso le digo todo. Entonces, querer uno. Que uno elige. No, eso es una ingenuidad. Pero entonces estamos sí. condenados a morir pues en la Estamos corrupción. condenados a 100 años de soledad, sí. O mejor no vaya a votar. O sea, mejor dicho, esto no va a pero cambiar. Qué tristeza. O sea, Esto es muy difícil que cambie. No, puede haber sorpresas porque este último gobierno del Taur Santos, así lo llamo yo, sí, pues es un jugador profesional de póker. Eso es lo que él juega, jugador profesional de póker. Entonces, eso es un gobierno que va a entregar en un desastre y en una decadencia total, absoluta, ¿cierto? Crisis económica completa, ¿no es cierto? Los acuerdos de paz en entredicho, ya la Corte empezó a bombardearlos, ¿no es cierto? Porque él en su inteligencia nombró a una señora conservadora que era la secretaria jurídica, él no puede votar nada de los proyectos que a él le interesan, además la inteligencia del tipo, ¿cierto? No puede votar nada. Y nombrar pastorcito mentiroso a Carlos Bernal Pulido, destacado profesor de la Universidad del Externado, que se sabe de memoria a Robert Alexis. Entonces, esto es un país cantinflesco. Este país da risa, Nacho. No, honestamente. o sea, a mí no óigame, me da rabia, me da risa. No, O sea que este gobernó señor... jugando póker Sí. con el gobierno. Claro, engañando a todo mundo. Era el caballo de Troya del uribismo. Uribe tan vivo y le dio la vuelta. Perfecta. Andrea Gómez, no, este señor me acabó de matar las ilusiones de que sí se podía cambiar. Ave María. O sea, habría que hacer un gran revolcón gigantesco, pero no sería se va a dar. mundial. No, y no hay Pero no, líderes. pues. Según ellos, no hay líderes Sí. para ese revolcón. ¿Y qué líder De los hay? que están ahora tampoco ninguno podría Pero llegar. dígame, ¿cuál por es el líder? No, pero le pregunto, ¿hay o no hay? No hay. No, es decir, es que uno pensar que Germán Vargas Lleras es un líder, es un mal genio, un tipo autoritario y mandón, pero es que eso no es un líder. El líder es el caudillo de derechas Álvaro Uribe, ¿cierto? Ese es el líder. Entonces, ese es el juego que va a haber. Si él puede poner candidato, el punto es si va a administrar en cuerpo ajeno o el que llegue también no va a traicionar como santo. Entonces las platicas que van a entrar, ¿de dónde van a entrar las platas? ¿Qué? Las De pláticas- donde siempre han entrado, de la mafia, de los contratistas, de todos los que tienen negocios con el gobierno, y de la ilegalidad. De ahí va a entrar la plata. Doctor, de la yo le quiero ilegalidad. Y de la legalidad Pero también. sí, de la doctor. legalidad Pero, también, porque hay pero muchos menos, contratistas, esa menos. porque son muy tacaños, ¿no es cierto? El sindicato antioqueño le regala a los ministros en Navidad una ancheta del éxito, Doctor, de la yo le quiero- misma empresa de ellos, del éxito. Yo le quiero hacer una pregunta, No, doctor. Hay sectores industriales que sí juegan en eso, pero no con la potencia ni la fuerza. De la con que ilegalidad. juegan. Pero es que el tipo dice aquí hay 3 millones de dólares, 9.000 millones. Pero me ¿qué ganó capitalista contratico da eso? No lo da. de 50 millones, de 100 millones de dólares en cualquier construcción. Ahí es donde está el negocio. Claro, Bueno, pero obvio. entonces, las ¿cuál es la solución? administraciones. Sí. No, yo- O sea, ¿tenemos una solución ahí cerquita o no hay solución? Ya nos dijo que no. Cerca no hay Yasmín. en Colombia. Vaya a llorar tranquila ya. No, Yo también no se estoy vaya a llorando. suicidar, pero No, pero- no se solución. suicide, pero no hay Yo Pero no estoy corto de plazo acuerdo no con hay. el doctor Gilberto Tobón porque yo creo que solución sí hay. A ver. Usted lo sabe a qué me refiero. Es solución habría si ellos quisieran que hubiera solución. Es decir, ¿por qué a esta clase política de siempre le interesa que mantengamos el país así como está? Pero con una salvedad, Germán, lo que dice el doctor Tones, no a la de siempre, sino incluso hasta la nueva.
O sea, es que lo que usted arrancó con una frase absolutamente clara. Es que es el botín. ¿Y por qué? ¿Quién va detrás del botín? La guerrilla, las FARC, la derecha, la izquierda, el centro. Usted arrancó con eso. Entonces, me parece muy bueno lo que usted dice. No, pero no quiere cambiar, ninguno va a cambiar. Yo digo es, doctor Tobón, porque es que lo discutíamos con Nacho una vez fuera del programa, porque otros países con una riqueza similar a esta han podido salir adelante simplemente con un cambio de, digamos que esos saqueadores del botín no se lo saquean todo, simplemente funcionan las cosas y queda hasta para el saqueo. Pero aquí es acabemos con todo y no dejemos nada. No, pero Germán, ese fenómeno en Latinoamérica es relativo. Es relativo. El ciclo de la política latinoamericana es un péndulo que oscila entre las oligarquías populistas, ¿no es cierto?, y las dictaduras. Populistas también. Claro, ambas, sí. Ambas, ¿no? Es un péndulo. No es un péndulo que oscila hacia la democracia real, no, jamás. ¿Cómo es posible que un país culto, donde cierran las librerías a las 3 de la mañana, como es Argentina en Buenos Aires, todavía un personaje siniestro, como Perón, protector de nazis, sea el alter ego de la sociedad argentina en casi todas las clases sociales? Eso es increíble. Y es el país más culto de América Latina. Me tengo que ir a un punto y que quiero hacerlo y estoy en la noche, me va a tocar ampliar el programa hoy a 2 horas. Yo me doy la pela. ¿Qué tan permeados estamos acá? Esta es la primera mesa de trabajo y de opinión de Antioquia. ¿Qué tan permeados estamos en Medellín, en Bello, en Itagüí y en la misma gobernación? ¿Cómo es la situación aquí en nuestra región? Pero, a ver, Nacho, vos sos periodista, vos ves noticias, vos ves las noticias más recientes sobre Medellín, los escándalos, ¿cierto? Entonces, todo se reduce finalmente a la coartada de Samper, que es la coartada del cantinero. Cuando yo fui juez hace 40 y punta de años, mataban a una persona en el bar del pueblo. Entonces uno iba a hacer la reconstrucción, en esa época había reconstrucción. Hombre, cantinero, al tipo lo mataron aquí en la barra. Sí, doctor, aquí en la barra. Y vos viste, doctor, yo no vi, yo me volteé en ese momento a servir un aguardiente y fue a mis espaldas. Entonces, Samper fue a mis espaldas, el alcalde, se le llevaron el secretario, no me di cuenta, si hizo cualquier cosa le hizo a mis espaldas. Entonces uno dice, hombre, es decir, el país somos todos idiotas, muy idiotas. No se dio cuenta. No se dio cuenta. Entonces, Nacho, eso no es así. Eso aquí en Antioquia, en Cundinamarca, en la costa, atérrese. Hace muchos años le pregunté a un personaje importantísimo del Ministerio de Hacienda, que era el encargado de manejar parte de la fiscalización de las finanzas. ¿Cuál es el departamento más corrupto? Y me dijo, ¿usted qué cree, doctor Tony? Y yo empecé, Chocó, no, Atlántico, no, Antioquia. Estamos hablando de hace varios años. Yo no creo que eso haya cambiado mucho. Me quedé aterrado, me quedé ahí una pieza. Me quedé ahí una pieza. No, está bien, doctor Tobón. Pero entonces uno llega y se sienta a pensar y uno dice, uy, ¿será que el doctor Federico Gutiérrez está en el poder por todo eso que usted está diciendo? Yo no lo sé porque mañana me acusan y me meten 4 o 5 abogados costosos y yo no le voy a dar honorarios. Yo no sé eso, no tengo pruebas para afirmarlo. Yo simplemente hago preguntas normales. Estoy diciendo que los políticos en Colombia tomaron como muletilla la coartada de Samper. Fue a mi espalda. Yo no me di cuenta. Doctor Tobón, yo le tengo una pregunta. ¿Son ilusos, pendejos, caídos del zarzo las personas que cuando van llegando campañas políticas empiezan a hacerle eco al voto en blanco y todo el asunto? O sea, mejor dicho, que se bajen de esa nube. Son soñadores. Sí, eso me parece muy bien. Cree que el voto en blanco es la solución. Lo que dice el doctor Tobón es voz de protesta. Ni votando en blanco, ni yendo a votar, ni votando, ni nada. Esto va funciona. a cambiar. Mejor dicho, ¿a quién le sirve ese voto en blanco? Exactamente. No, ese voto en blanco es como una terapia de la persona que está hastiada. Mental, ¿qué llamamos? Sí, para no tener que ir donde el psicoanalista y gastarse 200.000 pesos en una sesión, diré, voy a votar en blanco contra todos estos bellacos, ¿cierto?
Pero, hombre, ¿dónde ha ganado el voto en blanco? Ganó en Bello. En Bello y no sirvió para nada. Pues, porque quedaron los mismos. Pero ¿para qué iba a servir? ¿Para qué iba a servir? O sea, es que entiéndame en una cosa, hombre. Yo escribí un texto hace muchos años que se llama Estado, Política y Economía en Colombia, hace exactamente 16 y 18 años. Y yo sostengo esta tesis. El régimen político de acumulación en Colombia, económico y político, es el capitalismo burocrático. Paso a definírselo, ya lo he dicho varias veces aquí. Es la acumulación de enormes masas de capital, dinero, a través de las palancas del Estado, desde el inspector de policía hasta el ministro, el presidente de la República, en montos diferentes, obviamente. Obviamente. ¿Cierto? Si no, todos seríamos ricos. Sí, es eso. Ese es el sistema de acumulación. Y esa burguesía se llama burguesía burocrática y gasteril. ¿Por qué gasteril? Porque vive de los ilegalismos, porque está aliado con fuerzas criminales, están aliados con ellos y los protegen. Usted se acaba de ganar. Esa es la realidad. Le voy a decir, usted ya puede ser político, porque tiene una cantidad de fans aquí impresionante. Me tiene disparado el Facebook. ¿Qué tanto nos mata el centralismo? Y yo vuelvo y hago y caigo en la misma pregunta. Sí, todo el mundo me dice, ahora está de moda que entonces nos robaron Bajirá, entonces que Antioquia Federal, entonces que separemos este país. ¿Qué tanto todo este dominio o este centralismo tan acumulado? No solamente en Bogotá, en el mismo Medellín, con respecto a Antioquia, en el mismo Cali, referente a todo su departamento. ¿Qué tanto afecta esto o nada que ver? No, el centralismo siempre afecta. Y máximo cuando el presidente de la República es un bogotano mañoso, ¿cierto? Un bogotano mañoso, es que eso es lo que es, ¿cierto? Eso afecta, pero no es lo único. Aquí también hay otros vivos, ¿no es cierto? Porque como los países somos tan vivos, ¿cierto? Entonces levantan la bandera de la federación y a recoger firmas, que es que, como le dijo el gran periodista Yamid Amá, nuestro el gran periodista, Yamid Amá, que pregunta por uno, contesta por uno y después dice que uno estaba equivocado como la suegra Verdaguer. Y usted va a ser vicepresidente. Ay, yo no sé, hablemos de este momento. Entonces, es una jugarreta electoral para lo que se viene. Eso de Belén de Bajirá me parece la demagogia más barata. Y tiene que haber mucha riqueza en ese pueblo para que haya tanta pelea. Venga, Tiene que haber mucha riqueza. Usted menciona que hay mucha corrupción en todo el país, pero que uno de los departamentos más corruptos es Antioquia. Sí. Y lo decía así como muy pasito, como para que no lo escucháramos. Sí. ¿En qué aspectos y por qué considera usted que uno de los departamentos más corruptos es Antioquia? ¿Dónde se ve esa corrupción? En todo. ¿Ejemplos? En todo. En la contratación pública. Como en todos los departamentos. ¿Cuánto vale una obra en Antioquia? Dele la noticia. El doble. Una. Empiece por ahí. La gran mayoría de obras, por ejemplo, de la DU, más de un 95% de adiciones presupuestarias. Más ejemplos. ¿Por qué no tenemos un puerto? ¿Por qué no tenemos carreteras? ¿Qué es lo que está pasando? Ricos en minería, ricos en oro, ricos en café, ricos en un montón de cosas, pero... Hay una joya de la corona, aquí en Medellín y en Antioquia. Imposible que ustedes no la sepan. ¿Cuál es la joya de la corona? Empresas públicas. Claro. ¿Y a quién se le dan las babas? Por las empresas públicas. Al sindicato antioqueño, a Bojanini y a toda esa gente. ¿Cuándo era que privatizamos esto? ¿Cierto? Porque tienen empujones y tienen codazos bregando a abrirse paso a eso, ¿no es cierto? Y uno ve, por ejemplo, que Empresas Públicas es una empresa que ha decaído en su eficiencia, sustancialmente. ¿Por qué? ¿Qué pasó con UNE? Cuando estaba la lámina de Fajardo, pues ahí de alcalde, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con UNE? ¿No es cierto? No hubo un escándalo gigantesco en lo que lo habían sobrefacturado en $50 millones más. No, y estaba Juan Felipe Gaviria, ¿no es cierto? El Beato, ¿no es cierto? De gerente de empresas públicas. ¿Cómo les parece a ustedes? Pues les digo, un país castiflesco, da risa, porque ahí no le da un infarto de rabia. ¿Qué opina usted del senador Robledo? Vea, el senador Robledo es un senador inteligente, muy documentado. Desgraciadamente maneja un discurso de izquierda como militante que fue del MOIR, donde el hombre no se da cuenta que Mao Zedong ya se murió. ¿Cierto? Él piensa que todavía la revolución china está funcionando y que es un extraordinario senador.
no le dijo sino verdades a Néstor Humberto Martínez. Néstor le dijo en su cara: tramposo, vos sos una ficha de Luis Carlos Sarmiento, estás tapando lo que él hizo en Odebrecht, etcétera, etcétera. Ejemplos, ¿quieres un ejemplo? ¿Cuándo es que van a meter a la cárcel a Moisés Melo, el gerente de Corfi colombiano? Nunca. ¿Usted cree que Nunca. Le voy a explicar cómo funcionan las cosas. Vea, el país está diseñado para robar. ¿Por quiénes? Por los legisladores y el presidente de la República. Entonces, figuras, principio de oportunidad. Entonces usted llega y monta una bandola y se monta de gobernador, de alcalde, de ministro. Listo, vamos a robarnos el presupuesto. Se lo roba. Robe bastante para que tenga suficiente dinero para pagar fiscales y jueces para que lo manden para la casa. Eso hay que pagarlo, y de contado, Nacho. Pagar buenos abogados influyentes que lo lleven allá, ¿cierto? Y finalmente, la bandola sale para la casa, sale billonaria. ¿Qué le pasó a los nules? ¿Qué les pasó? No están en la casa, pues. ¿Dónde están los billones? ¿Dónde, Nacho? Doctor Tobón. ¿Dónde están? No, por ponerte un solo ejemplo. Doctor Tobón, a mí me gusta lo que usted dice. ¿Cómo estamos, Lili? Estamos todos así, llorando. Claro. Estamos limpiándonos las lágrimas porque el panorama, como usted lo ve, es muy crítico. ¿Qué podríamos hacer desde Antioquia? ¿Qué podríamos hacer desde las regiones? Porque algún camino tiene que haber. O sea, tenemos que encontrar esa claridad. Además, este país hay que dejárselo a nuestros hijos, a los jóvenes. ¿Qué se puede hacer? No, Vea, Nacho. Porque no, yo ya renuncio, yo me voy para Miami. No, me voy para Yo prefiero a Trump, pero Trump le tiene plata. No, yo sí quise saber, porque no, vuelvo, insisto, este programa, la primera mesa de trabajo de Antioquia, pretende eso, descubrir y destapar todas estas cosas que nos están pasando, pero hablarlo desde acá, también. no que me lo sigan hablando desde las emisoras de Bogotá, porque es que esa es otra cosa, doctor Tobón. La agenda de este país, la que digan las 2 o 3 emisoras bogotanas, los 2 o 3 periódicos, lo que digan los periodistas de Bogotá. La agenda no existe, nos hacen caminar como borregos al resto del país. Por eso esta mesa es importante, ¿o estoy equivocado? Vea, Fernando González, filósofo antioqueño, decía a propósito de Eduardo Santos: cuando yo llegué a Bogotá y hablé con él y lo vi con ese bigotico, vi que me iba a traicionar y pensé, en Bogotá le nace pelo al marrano. No, Fernando González. Sí. O sea, usted cuando habla del centralismo de los bogotanos, son odiosos, son elegantísimos, no roban, estafan, ¿cierto? Vienen es de la estafa, de la elegancia, ¿dónde está la plata de Isagen? ¿No? Otros tan elegantes, ¿dónde está la plata de Isagen? ¿Cierto? Le quiero decir esto, Nacho. No se desespere, yo no soy profeta, yo no soy un predicador. Hay una luz al final del túnel. Es un tren que viene en contravía, es un tren que viene en contravía. Vea, transformar una sociedad, no voy a decir lo más dramático de todo, donde no solamente su clase dirigente, sino el pueblo está corrompido. Es muy complicado. El pueblo colombiano está corrompido. Demasiado, es que regalan un voto por un sancocho, un tamal o 50.000 pesos. Y desde que te venden los limones hasta el presidente de la República te están trampeando. Doctor, una última pregunta, porque ya se me cogió la noche. ¿Es usted de izquierda, de derecha o de centro? Y lo preguntan muchos televidentes porque dicen, de pronto es un discurso el que usted está echando muy de izquierda para empanicarnos. No he hecho discursos de izquierda. La izquierda, con la caída del muro de Berlín, se evidenció que el socialismo real era un fracaso. Era la economía de la escasez permanente. Vaya a La Habana para que vea, si va a una farmacia y pregunta por una toalla higiénica, no existe. Y la izquierda de Venezuela, por ejemplo. Perdone, es la economía de la escasez permanente. Vea Venezuela, atrapada en unos demagogos vinculados orgánicamente al narcotráfico. Orgánicamente. Son una bandola de narcotraficantes. El Diosdado y toda la gentuza que está allá y los militares. ¿Colombia ha sido un país de centro o de derecha? No, Colombia ha sido un país de tendencia de derecha. Lo que pasa es que se ha acentuado. La derecha se ha acentuado desde el gobierno de Turbay con su estatuto de seguridad y en el gobierno de Álvaro. Es que Álvaro es la encarnación de Laureano Gómez. ¿Cómo pudo estar 30 años en el Partido Liberal, cierto?
Sí, más godo No, que- por eso, agazapado. O sea, este es un país y con una cauda electoral impresionante. Bueno, entonces le hago la pregunta que me hace aquí. Don Felipe Úsuga, muy activo. Los mejores médicos del mundo son cubanos. ¿Es usted uribista? No, yo no soy uribista ni antiuribista, ni me subo ni me bajo, no, vea. Yo lo que no soy es un acomodado. Vea. Yo soy un simple ciudadano, profesor de ciencia política ya retirado, que está convencido, completamente convencido, de que este país está en manos del bandidaje más horrible hace mucho rato y que eso no se va a alterar. Eso no se va a alterar. A no ser de que llegue el supercaudillo. Es que Ya llegó. Santos va a dejar este país en ruinas. Santos es un indolente, un tipo que todo le resbala, ¿no ha notado? Tipo le resbala todo. ¿Quién ha visto a ese tipo bravo? Nadie. Doctor, en este momento, ¿qué es lo que más le conviene a Colombia? ¿La derecha, la izquierda o el centro? Para lo que más le conviene a Colombia es que hay que depurar muchos establos, ¿cierto? Como hizo Hércules con el establo de Bujías, ¿cierto? El aparato judicial, hay que meterle el punzón hasta el final, porque es una alcantarilla abierta. El aparato policivo, el aparato militar, el parlamento, ciérrelo y no pasa nada, no pasa nada. Pero ¿y si está cubriendo todo eso? ¿Ah? Dígame quién lo va a cambiar. Si todo eso está No, cubriendo no, yo todo no lo sé que ya quién lo hay. va a cambiar, yo no sé quién lo va a cambiar. Es que la política local hay que pensarla en el ámbito de la política mundial, ¿cierto? Trump amenazó esta semana pasada a Venezuela, ¿cierto? Sanciones económicas, que ya es ponerlos pues totalmente de rodillas y no les compran el petróleo, están pues ya Se mueren. liquidados. Y Putin sale a defender a Venezuela, ¿cierto? No lo haga, eso es desestabilizar la región, etcétera. Entonces, uno no puede pensar también en la política nacional independiente de la política mundial. Colombia está alineada hace muchísimos años, décadas, desde cuando Marco Fidel Suárez dijo, ¿qué es Estados Unidos? La estrella polar, ¿cómo padre Nacho? La estrella polar, la que nos guía para navegar. Y el Congreso le Entonces, entregó hoy a Norbert la orden de Caballero. si estalla un conflicto Sí, le entregan entre a Norberto Colombia y Torres. Venezuela, no le dude de qué lado se va a poner. Yo le quiero hacer una pregunta. Bueno, me tengo que ir ya. No, es que ya sí, en verdad Pero que... venga, que casi sepa, me pues, preguntaba. para poner todavía más no, pero peligroso. dele la última pregunta, La por última favor, porque usted es pregunta, mosquilla. doctor. Yo comenzaba con eso, la introducción al tema, es, nos quejamos de esa clase política toda la vida y por qué hay políticos que tienen tanto éxito si nos quejamos de ellos. Porque tienen la capacidad para distribuir mermelada y para sobornar. No, pero yo digo contra el impresionante. pueblo. ¿Por qué la gente les cree? Por lo que decían ahora los periodistas, porque se venden por un sancocho, porque se venden por una teja Mire, de don ternera. Felipe Úsuga lo tiene usted aquí, pero duro, dice. ¿Cómo se nota que el señor no conoce a Cuba? Lo invito. No hay vagos, no hay marihuaneros, la gente se muere de vieja y no de hambre. Son los mejores médicos. Y dice una cosa, aquí lo que necesitamos definitivamente es que se monte quién. Gustavo Petro. Vea, dígale al señor Felipe Úsuga que no se mueren de nada de eso, sino que se mueren de aburrimiento, pese a que son del Caribe. Doctor Tobón, muchas gracias por habernos acompañado. Qué excelente. Breve pausa, como siempre. Nos coge la noche en la primera mesa de opinión de Antioquia. Ya, listo, nos vamos.